Pediátrica en la Universidad de Toronto y posteriormente maestría en Salud Pública en la Universidad de Harvard. Actualmente ella es médica adscrito e investigadora en el Instituto Nacional de Pediatría en México y está interesada particularmente en los temas de enfermedades tropicales, autoinmunes y tiene un trabajo muy interesante en la parte de dermatología para todos los pacientes que viven en áreas rurales. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy honrada de estar aquí. Debo decir que todo lo que he oído el día de hoy ha sido de un nivel de primera, entonces muchas felicidades por este congreso. Bueno, hoy vamos a hablar de esclerodermia localizada o morfea, de su abordaje clínico y terapéutico. Es un tema complejo, a mí me parece fascinante. Vamos a empezar con un caso. Esta es una niña de 7 años que empezó hace 6 meses con estas lesiones que vemos en la foto, que además afectan extremidades inferiores. Hace un mes empezaron las del brazo izquierdo particularmente y requiere incapacidad para hacer movimientos del brazo izquierdo. ¿Cuál sería la mejor opción? A. Iniciar tratamiento tópico con tacrolimus, realizar una electromiografía, iniciar tratamiento sistémico, confirmar el diagnóstico con anticuerpos anti-SCL70 o decirle que no hay nada que podamos hacer, esperar a que sea ocurrido. Los objetivos de hoy son revisar estos temas de epidemiología y fisiopatogenia de la morfea, la clasificación clínica más actual, que es un trabajo en evolución, métodos de diagnóstico y evaluación de actividad o severidad y revisar el tratamiento de elección, obviamente enfocado en virus. Sabemos todos que es una condición idiopática inflamatoria en que la piel se fibrosa, no solo la piel sino tejidos subcutáneos, se acumula excesivamente colágeno y tiene 3 fases, una fase de inflamación, una fase de fibrosis y una fase de daño residual o atrofia. Ahora, es importante recordar que es una entidad distinta de esclerodermia sistémica. La prevalencia es de 1 en 100.000 pacientes, afecta más mujeres que hombres, frecuentemente inicia en la infancia, aunque hay otro pico en la adultez aproximadamente a los 40 años de vida. La etiología se habla de muchos pacientes refieren el antecedente de un trauma, se habla de algún agente infeccioso como virus, como la borrelia, especialmente la variedad europea, y una predisposición genética, y esto se apoya por el hecho de que la mayoría de los pacientes tienen historia familiar de alguna otra autoinmunidad, hasta en un 12%. En cuanto a la fisiopatogenia, se trata de un juego muy complejo en el que, como vimos, hay factores ambientales, factores genéticos que afectan a las células mononucleares y empieza una cascada de fenómenos y de liberación de citocinas en la microvasculatura que afecta a células endoteliales, fibroblastos, linfocitos tienen un papel importante y es importante esto porque los tratamientos podemos incidir en varios puntos de esta fisiopatogenia. Y la fisiopatogenia empieza como inflamación y finalmente termina como un daño. Entonces, esta fisiopatogenia se refleja en las características clínicas. Tenemos una etapa inicial inflamatoria donde vemos estas placas edematosas e eritematosas. La paciente de la foto superior en particular se había confundido con una malformación capilar o algún tipo de anomalía vascular por lo eritematosa que se veía su placa. Después tenemos una etapa de esclerosis y fibrosis, como vemos en estas fotografías, donde vemos estas placas firmes de piel indurada, esclerótica. A veces vemos un borde color lila, la superficie brillante y diversos grados de despigmentación, o sea, hipo o hiperpigmentación. Y finalmente vemos la etapa de atrofia o daño, en que vemos que la piel se suaviza generalmente, queda una despigmentación y queda una atrofia ya sea dérmica o subcutánea. La clasificación más actual habla de 5 tipos: la morfea circunscrita, que puede ser superficial o profunda y es la que tenemos placas únicas o múltiples; la morfea lineal, que puede afectar extremidades o tronco, o cabeza, y ambas tienen una variedad superficial o profunda; y la tercera es la generalizada, en la que tenemos 4 o más placas que afectan al menos 2 sitios anatómicos. La panesclerótica inhabilitante, hay un involucro extenso, se habla de un involucro circunferencial profundo de extremidades; y la mixta, en la que hay una combinación de subtipos. Aquí vemos algunos ejemplos de la Aquí tenemos varias placas. Esta paciente vemos que tiene varias placas en diversos estadios. La morfea lineal, sea afectando cara o sea afectando una extremidad; morfea generalizada,
la panesclerótica inhabilitante, y la mixta, en que un mismo paciente puede tener una placa con características de función esclerosis atópico y una placa de morfea lineal. Las manifestaciones extracutáneas son bastante frecuentes, principalmente artritis neurológicas, desde cefaleas hasta convulsiones, manifestaciones autoinmunes inespecíficas y otras menos frecuentes oculares, gastrointestinales o pulmonares. Todas estas son más frecuentes en la variedad lineal. En cuanto a los autoanticuerpos, también son frecuentes, sin embargo, no son muy específicos, no se sabe si en realidad son un epifenómeno. En este estudio de una serie de casos, un estudio de 750 niños, el 42.3% tenían anticuerpos antinucleares, y principalmente aquellos que tenían morfea lineal y profunda, anticentrómeros en una frecuencia menor, antidNA de doble cadena y factor reumatoideo. Y ellos encontraron que la presencia de autoanticuerpos se relacionaba con una mayor limitación funcional e involucro extenso de la enfermedad. En cuanto al pronóstico, la actividad clínica persiste 3 a 4 años. Después de este periodo puede volver a haber nuevas lesiones, por eso es importante decirle a los pacientes acerca del seguimiento, aun cuando parezca que la enfermedad ya está inactiva. Y otro punto muy importante es que no se tiene la certeza, la verdad es que no tenemos la certeza de que con el tratamiento estamos acortando o disminuyendo el periodo de actividad, pero por supuesto que es lo que esperamos. El daño va a depender de la severidad. Como vemos en este esquema, que si tenemos una morfea en placas, bueno, puede ser que nos quede atrofia y discromía muy localizada, que no es incapacitante ni inhabilita al paciente para nada. Sin embargo, si tenemos un paciente con morfea lineal en cara o en extremidades, podemos tener desde retraso en el crecimiento hasta contracturas articulares, hasta afección irreversible, que es tanto funcional como cosmética, y por supuesto con consecuencias psicológicas, como en este paciente de esta foto, en que el daño que estamos viendo va a ser difícil de solucionar. El diagnóstico principalmente es clínico. Ahora, es tan variable y por supuesto que no es fácil, que hay un retraso en promedio de 6 meses a años antes de que los pacientes reciban un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado. Es muy importante hacer una historia y un examen clínico detallado y recordar las diferentes fases de evolución de la morfea, porque si estamos esperando ver la placa del libro, pues para ese punto tal vez ya sea un poco tarde. La biopsia es muy importante y nos puede ayudar a diferenciar de otros padecimientos que se pueden manifestar similares. Y el diagnóstico diferencial es amplio, incluye desde enfermedades sistémicas como la fibrosis sistémica nefrogénica por medio del contraste, el síndrome de piel tiesa, linfomas cutáneos de células T, una enfermedad esclerodermiforme, obviamente en el contexto adecuado, hematomas de tejido conectivo y otros tipos de paratelitis o fibromatosis. En cuanto a la evaluación sobre la actividad y la severidad de la enfermedad, este es otro tema muy complejo y difícil, porque desgraciadamente no tenemos aún un estándar de oro. Se han usado diferentes herramientas como ultrasonido, resonancia magnética, glicómetros, glucómetros, termografía. Este fue un trabajo que hicimos en Toronto, en el Hospital donde yo me formé, pensando que la termografía podría ser una herramienta útil. Sin embargo, no encontramos una significancia estadística. Se han usado escalas computarizadas y se han usado escalas clínicas, en las que quiero detenerme un momento. Tenemos desde la escala visual análoga, que nosotros podemos aplicar nosotros, y es una especie de gestalt en la que con todo nuestro conocimiento clínico podemos determinar qué tan activa o no está una placa, y esa también muchas veces se la preguntamos a los pacientes o a los papás, que muchas veces tienen una mejor idea de lo que está sucediendo. Tenemos la escala Diet, que es una escala que mide de 0 a 3 cada uno de los siguientes puntos: dispigmentación, induración, eritema y la presencia de telangiectasias. Y tenemos la herramienta LOSCA, que fue desarrollada hace unos años por el Grupo de Estudio de Enfermedades Autoinmunes, que está compuesta de dos: de la M-LOSI, este es un índice de actividad de la morfea, y LOSI, que es un índice de daño. Entonces, el índice de actividad toma en cuenta si hay lesiones nuevas o que han crecido en el último mes, si hay diferentes grados de eritema y de engrosamiento engrosamiento. Y el índice de daño toma en cuenta diferentes niveles
desde atrofia térmica, que puede no haber un cambio superficial epidémico, pero puede haber diferentes grados de atrofia térmica, siendo el mayor grado ese escalonamiento sutil que vemos en lo que muchas veces se llama atrofodermia. La atrofia subcutánea, que es así, es muy evidente, y vamos a ver una concavidad importante, y diferentes grados de despigmentación. Entonces, ¿cuáles las vamos a usar muchas veces? Es difícil aplicarlas en la práctica diaria clínica. En este estudio lo que hicimos fue correlacionarlas y lo que encontramos es que todas tienen una correlación entre ellas muy adecuada y estadísticamente significativa. La única que tiene una correlación negativa, como es de esperarse con la actividad, es la LOSI, que es una escala que mide DAC. Entonces, con la que ustedes se sientan más cómodos y con la que sea más fácil clínicamente evaluar a los pacientes, podemos empezar a usar y saber que correlaciona con las demás existentes. En cuanto al manejo, para depender de la localización, del tipo, de la extensión y de la progresión o actividad que esté teniendo el paciente. Por lo tanto, es difícil hablar de un tratamiento estándar para todos los pacientes, sino que hay que individualizarlo. Como dijimos, hay múltiples moléculas y células que están jugando un papel en la fisiopatogenia. Por lo tanto, podemos incidir en diversos pasos de esta fisiopatogenia y lograr detener, al menos impedir que siga progresando la enfermedad. Entonces, en cuanto al tratamiento tópico, se sugiere utilizarlo cuando hay una morfea localizada que no está impactando en el desarrollo o en el crecimiento o la funcionalidad del paciente. Esto es con una evidencia grado 1C. Esteroides tópicos, que recordar también que los esteroides por sí solos no pueden generar atrofia, entonces podemos estarnos, como dicen, disparando en el tiempo. Análogos de vitamina D3 y Miquimod, que lo que hace es regular interferón alfa y gamma y disminuye el factor de crecimiento beta e inhibe la producción de colágeno. Tacrolimus, que es el que tiene un mayor grado de evidencia, y fototerapia local con VA1, que es lo preferible, sin embargo no está ampliamente disponible. Se puede usar también VB de Narogan, aunque esto solo para lesiones superficiales. En cuanto al tratamiento sistémico, es lo preferible cuando estamos hablando de una placa de morfea lineal en cara y en extremidades, y esto con un grado no sé de evidencia. El esquema que se ha utilizado y del cual hay más evidencia y lo hemos estudiado más a fondo es el metotrexato a dosis bajas y corticosteroides. En casos resistentes, el mofetil fenolato también ha sido utilizado y estudiado más a fondo. Fototerapia UVA si estamos hablando de una enfermedad extensa, y otros de los cuales no hay mucha evidencia son antimaláricos, inmunoglobulina intravenosa, interferón gamma o de penicillamina. La recomendación actual del grupo CABA es metotrexato 1.5 miligramos por kilo por metro cuadrado semanal, más 3 pulsos mensuales de metilprednisolona IV o iniciar prednisona a dosis altas durante 2 a 4 semanas y luego ir destetando lentamente. Ese tratamiento se debe de usar 12 meses por lo menos o hasta inactividad. ¿Qué hacemos con el daño residual? Una vez que haya enfermedad inactiva, sin tratamiento, inactiva por 2 años en un paciente que ha alcanzado su crecimiento potencial, podemos entonces hablar de resolver el daño residual, sea con cirugía plástica, transferencia de grasa autóloga, rellenos, ortodoncia o cirugía maxilofacial si es necesario, y ortopedia y rehabilitación. Aquí les pongo un algoritmo de tratamiento en el que un poco lo que hemos hablado se resume. Con mucho gusto se lo puedo mandar a quien quiera por correo. Tenemos un paciente con morfea activa, hay que evaluar si es superficial o profunda, si es localizada o generalizada. De acuerdo a esto vamos a utilizar tratamientos tópicos o fototerapia o un tratamiento sistémico. Y de igual manera en la mitad inferior tenemos el manejo de la morfea inactiva o el daño, dependiendo de qué sea lo que está alterado, si es cosmético, si es funcional, si es ambos. Entonces, regresando a nuestro caso, la mejor opción para esta niña que tiene lesiones, es una morfea generalizada, que tiene un componente lineal y le están capacitando los movimientos del brazo, deberíamos tratarla sistémicamente con metotrexato. Obviamente nos vamos a apoyar de un inmunólogo, reumatólogo, pediatra para llevar este tratamiento. Espero que los objetivos de esta plática se hayan cumplido. Quiero tomarme los últimos segundos de mi tiempo para hablar de Pedra